Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema las pruebas son experiencias que nos enseñan a vencer. 12ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, si en verdad cumplimos la palabra de Dios conforme a la Escritura, vamos a hacer bien. Escrito está en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 17, 21, 22 y del 2 al 4. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través del apóstol Santiago. Dice que toda buena dádiva, o sea, toda generosidad y todo don perfecto, toda habilidad para hacer la voluntad de Dios, desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque Dios es inmutable. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Luego nosotros tenemos que procurar en Dios nunca cambiar lo que Dios nos ha enseñado. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo acto de inmoralidad y abundancia de malicia y abundancia de maldad que viene por obra de la concupiscencia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, esa palabra que ha venido a nuestros corazones y que ha establecido las normas de Dios por sus mandamientos, la cual puede salvar nuestras almas. Pero escúchalo bien, sed hacedores de esa palabra implantada, de esas normas de Dios, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, Dios quiere oidores y hacedores. Los hermanos que solamente están oyendo y no se están preocupando por hacer la palabra de Dios, pues están en un error gravísimo. Hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, por un gozo enorme, cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, pruebas espirituales, porque la fe solamente se podrá obrar a través del Espíritu, en razón y en justicia, obedeciendo a Dios. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
produce tranquilidad en la espera de la bendición de Dios. Mira, o sea que las personas que no esperan es porque no tienen fe, no le han creído a Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué hace la paciencia en el cristiano? Dice, para que seáis perfectos y cabales, o sea, perfectos, honrados y justos, sin que os falte cosa alguna. Que ese es prácticamente lo que Dios quiere que acabemos nosotros, siendo perfectos, honrados y justos. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 7 al 11 y del 14 al 17. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Escucha con atención aquí a Dios en la boca del apóstol Pablo, porque nos da un ejemplo claro de cómo es que se ganan las pruebas. Este se refiere precisamente a que tenemos que recibir la gracia de perdonar, porque en la vida vamos a tener muchas personas que nos causen ofensas y molestias. Por eso es bueno recibir la gracia del perdón. Dice aquí, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, que confirmemos el amor para con aquellas personas que nos causan tristeza, que nos han ofendido. Mira, a pesar de que nos ofenden, pues debemos de amarlo. Escúchalo bien, porque también para este fin os escribí, dice el apóstol Pablo, para tener la prueba, escúchalo bien, de si vosotros sois obedientes en todo y obramos conforme a Dios nos ha aconsejado, conforme a Dios nos ha dirigido, conforme a Dios nos ha mandado, porque cuando perdonamos a alguien que nos ofende, pues estamos obrando la justicia de Dios. Mira, es un buen momento para ganarlo para Dios, haciéndolo entrar en razón. Por eso dice, así que al contrario, mira, o sea, ¿qué es lo contrario? Cuando una persona nos ofende, dice, no le paguemos mal por mal, ni maldición por maldición, ni tomemos venganza queriendo hacer justicia por nuestras propias manos, sino al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, o sea, confortar a esa persona que nos ha ofendido, fortalecerlo con razonamientos, para que él aprenda a no hacer cosas malas, a ofender o a causarle malestar a los demás, para que no sea consumido de demasiada tristeza, o sea, para que no sea destruido en la adversidad que nos causa. Mira, hay personas que cuando no son perdonados, pues por la misma mal que se le devuelve, por la misma maldición, pues caen
más en las garras del diablo, en lo que puedan mejorar en sus relaciones. Y ya sabemos que el diablo fue a destruir. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice el apóstol Pablo, como también nosotros estamos dando un buen testimonio a la familia, a los hijos, a la parentela. Porque si algo he perdonado por vosotros, dice el apóstol Pablo, lo he hecho en presencia de Cristo, en presencia de esa palabra que está en el corazón y que es la que nos enseña y nos da el don de perdonar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya sabemos que en toda clase de pecado, de inmoralidad, detrás de todo eso está Satanás, que vino a hurtar la paz, la felicidad de las buenas relaciones, que vino a matar espiritualmente y a destruir esas buenas relaciones, a destruir esas vidas. Así que nosotros no nos prestemos como lazo del diablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cada vez que usemos la palabra de Dios en nuestras diferentes circunstancias y situaciones, siempre el Señor nos va a llevar en triunfo en Cristo Jesús, que es la palabra. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso da testimonio por lo que hemos de hacer en cada situación, que tenemos conocimiento de Dios, que tenemos presente su consejo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo cuando obramos conforme al carácter de Cristo en los que se salvan. Olor de vida para vida, porque Cristo vive. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Nosotros sobre el pecado solo podemos ser competentes en Dios. Escúchalo bien. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Muchos, por eso dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque lo que hacen las personas es como tratar de mejorar su posición social, no importa qué tengan que hacer. De allí que muchas veces falsifican la palabra de Dios. Sino que nosotros somos de aquellos que con sinceridad, con espontaneidad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros no cambiamos la verdad por nada. Siempre la verdad, la palabra de Dios, está por delante de nosotros. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué bendición tan poderosa que nos habla Dios aquí a través del apóstol Juan! Dice, aquí está la paciencia de los santos, o sea, esa espera, esa tranquilidad que hemos tenido allí en las diferentes pruebas, cuando sabemos que Dios nos va a bendecir después de que las pasemos en victoria. Dice precisamente los que guardan los mandamientos, o sea, los que cumplen los mandamientos de Dios, que son normas para nosotros, normas de conducta, y la fe de Jesús, porque Jesús, Él es el autor de esa fe y también es el que nos lleva a ser consumadores, obrando el querer como el hacer por la palabra de Dios. Bienaventurados, felices, dichosos, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Mira, porque nosotros no morimos aquí en la tierra, nosotros seguimos viviendo en la eternidad. Sí, dice el Espíritu Santo, porque sus obras con ellos siguen, en semejanza de Dios, inclusive en semejanza de los ángeles, en una imagen espiritual, en obras de justicia y de razón. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.